Vamos a continuar. Bueno, otra cosa que necesitamos hacer hincapié, una viña es un conjunto de vides. Una viña es un conjunto de vides. Y tenemos que separar la viña de lo que el Señor Jesús enseñó en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Note qué diferencia, una viña y una vid. Muchos llaman a la iglesia la viña del Señor. Capítulo 5 de Isaías, verso 7, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. La iglesia nunca es llamada viña. En la Escritura nunca vamos a encontrar que la iglesia sea llamada viña. Pero sí, dentro de esta viña hay muchas vides, ¿no? Cada puntito es una vid, es una planta de vid. Dentro de la viña está la vid verdadera. Cristo pertenece a la simiente de Israel. Él es la vid verdadera. Y nosotros estamos en Cristo. Nosotros no somos parte de la viña. Nosotros somos parte de la verdadera vid, que es Cristo. La viña siempre va a hacer referencia a Israel. Y tenemos que diferenciar, porque la iglesia tiene muchas figuras. Ya vamos a preparar, tenemos por ahí algún escrito, ya vamos a preparar, estos días estuvimos medio en apuro, por eso no hicimos, pero hermano, tenemos las diferentes figuras de la iglesia. Es un edificio, es una virgen pura, es un rebaño, es una casa sacerdotal, es un edificio. Y tenemos también figuras de Israel. Israel también es una virgen. Israel es la viña de Jehová. Israel muchas veces es vista también como la higuera. Y no debemos mezclar. Bueno, como dijimos, Dios había hecho muchas cosas por Israel. Y así también Dios ha hecho muchas cosas por la iglesia. Dios también nos ha acercado. Dios nos ha acercado, nos ha separado. ¿Cómo? Bueno, en Cristo Jesús. Somos santificados en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra santificación. Por el hecho de estar en Cristo, estamos separados. Estamos separados. No somos parte del mundo, especialmente por la redención. Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 19, dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, nosotros somos santificados
porque Él se santificó primero. Nuestra santificación no depende de nuestra santificación práctica, sino de nuestra permanencia en Él. Nosotros estamos en Cristo y Él se santificó. Bueno, y ese hecho es suficiente para que nosotros también seamos santificados. Somos santificados en Cristo por estar en Él. Bueno, también Dios nos allanó el camino. Dios nos despedregó la tierra. Y especialmente hablando de que Él quitó del medio la ley. La ley que era un arma donde éramos puestos bajo condenación. El hombre por la ley era puesto bajo condenación, porque la ley fue un ministerio de condenación y muerte. La ley pedía, exigía una justicia, y si no hacía, le condenaba. El hombre no podía cumplir un mandamiento de la ley. Entonces lo único que alcanzó fue la condenación. Pero el Señor quitó del medio de la ley. En Colosenses capítulo 2 podemos leer, Colosenses capítulo 2, dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así fue la ley, fue un acta que el hombre tenía que cumplir para ser salvo o si quería alcanzar algo de Dios, tenía que obedecer. Si quiere ser feliz, debe obedecer. Entonces, Dios sacó la ley. Pero ¿cómo sacó la ley? ¿Qué dijo? Bueno, salga de acá la ley nomás. No, la ley tenía que ser cumplida. Entonces la ley fue cumplida, entonces fue sacada del medio. Ya Dios ya no pide más, porque la ley se cumplió en Cristo. Cristo vino, cumplió la ley. Y nosotros, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos esa vida que ya cumplió la ley. Entonces nosotros, Dios cuenta que cada uno de nosotros hemos cumplido la ley porque ve esa vida en usted y en mí. La ley ya no es un problema para nosotros. Gracias a Dios porque la gracia proveyó justicia. La gracia proveyó justicia. Bueno, también como Israel, Dios había plantado de vides escogidas y habíamos visto cómo ellos tenían la esperanza de ser el vaso que Dios utilice para traer la simiente, la cual es Cristo. Ellos tenían el deseo, hasta el día de hoy, ellos esperan que Cristo nazca, pero lo que van a hacer va a ser el anticristo. Y así también nosotros somos participantes de una nueva vida, de la simiente divina. La simiente divina está en usted y en mí, la vida de Cristo. Somos participantes de una nueva creación. También podemos comparar con Israel, dice, edificó una torre en medio. Edificó una torre en medio. Como dijimos, bueno, la torre representaba a Jerusalén. Y ese es realmente un lugar de refugio donde corría, cuando había guerra se cerraban las puertas de Jerusalén. Y bueno, también en el tiempo, luego de la cautividad, dice que los muros de Jerusalén estaban caídos y sus puertas quemadas. Y dice Nehemías, no estemos más en oprobio, dice, porque estaban indefensos.
Pero Jerusalén era poderosa, era un lugar de paz, donde aquellos que huían de la guerra podían estar allí. Y bueno, así también Dios nos ha dado a nosotros el nombre del Señor Jesús, que llega a ser una torre. Dice en Proverbios 18, en el verso 10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Podemos correr siempre a esta torre. Esa torre nos saca del alcance del enemigo. El enemigo está ahí tratando de alcanzarnos y el creyente va y corre al nombre del Señor. Esa es una torre que le da seguridad, de donde usted puede atacar al enemigo y de donde usted queda fuera del alcance de sus flechas, de sus artimañas. Debemos aprender a utilizar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Dulce el nombre del Señor. Es dulce, pero también es un nombre de autoridad. Sí, así el Señor nos ha dado. Bueno, Dios había hecho un lagar. Como dijimos, el lagar nos habla de un lugar de sacrificio, donde fluía la sangre. Y así también el lagar nos habla de la cruz. El lagar nos habla de la cruz, donde el Señor hizo un sacrificio completo, perfecto, una obra terminada, y de donde nosotros sacamos abundante provisión, una provisión sin límite. Necesitamos la revelación de la cruz. La cruz ya fue hecha. Y el Señor nos ha bendecido. Nos ha dado todo, nos ha dado una nueva creación. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado el nombre del Señor. Nos ha dado la provisión de la cruz. Y ahora dice el verso 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y así es con Israel. Dios había hecho todo. Y Dios fue un día y dice, voy a comer uva hoy, dice. Y agarró con confianza la uva grandota, linda, y cuando probó era agria. Agria. ¡Ay, qué asco!, dice Dios. Y así fue porque la nación tenía una apariencia. Estaba ahí con su pomito de olor, la nación. Sin embargo, su fruto era agrio. Y así también, hermano, es con la iglesia. Dios ha hecho todo. Dios, realmente cuando miramos la vida de Israel, podemos comparar con nosotros también. Dios los libró de la mano opresiva de Faraón. Dios los llevó milagrosamente y los cuidó en el desierto. Los introdujo a la tierra. Dios le dio líderes competentes. Podemos mencionar a Moisés, a Josué, a David, pero preciosos líderes. Le dio los profetas, le dio la ley, pero no alcanzó. No alcanzó. Y así también es con nosotros. Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. Pero ¿cuántas veces el creyente no aprovecha y sigue andando carnalmente? Sigue desaprovechando sin ver todo lo que Dios ha hecho. Dice en Romanos capítulo 8,
en el verso 12, así que hermanos, deudores somos. Somos deudores, dice el apóstol Pablo, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y a veces eso es lo que pasa con el creyente. El creyente tiene todo, está bajo la gracia. Total estoy en la gracia, dice. Pero está desaprovechando, hermano. Si hay algo que Dios quiere que en usted y en mí pase, es que podamos llevar, o dice, mucho fruto. Para esto somos puestos. Así dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Capítulo 15, dice en el verso 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que el creyente sea fructífero. Por eso ha dado todo. Y fructífero no en la carne. No somos deudores a la carne, para ocuparnos de la carne. Ahora tenemos que ocuparnos, hermano, ya que el Señor ha hecho tanto por nosotros. Ocupémonos de las cosas espirituales, de la vida espiritual que Él ha plantado en usted y en mí. Que podamos llevar fruto, que podamos llevar mucho fruto para el Señor. Ese era el deseo realmente de la Sulamita. Dice en Cantar de los Cantares, dice en el capítulo 4, en el verso 16, levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto, y coma de sus dulces frutas. Note cómo es el fruto de la nueva creación. Es un fruto dulce. El problema es que Israel le quería hacer comer a Dios, le quería forzar a comer un fruto religioso, un fruto de la carne no renacida. Y Dios no quería comer, dice, me da asco, dice todo esto. Todo lo que usted hace es abominación, dice. Su fiesta, dice. Su luna nueva. Hastiado estoy, dice, no las puedo soportar. Y así, hermano, nosotros necesitamos aprender a diferenciar qué es de la carne y qué es del Espíritu, para poder ofrecer a Dios lo que ofrece la Sulamita. Dice, una dulce fruta. El otro día el hermano hablaba y decía cómo es la fruta, ¿no? Porque una fruta, hermano, en lo natural, tiene que tener un determinado peso, tiene que tener un determinado tamaño, tiene que tener un determinado color y tiene que tener un determinado, sobre todo, un determinado gusto. Usted ve a veces una fruta grande, así, una manzana hermosa, pero arenosa, no tiene sabor a nada. Así hace el hombre. Porque el fruto, note que primeramente, vamos a volver a Cantar de los Cantares, dice el verso 16 del capítulo 4, levántate, Aquilón, y ven austro. Estos eran dos vientos, uno muy frío y el otro muy caliente, que golpeaban la fruta, Y en lo natural, una fruta bien madura tiene que pasar por el frío, tiene que pasar por el calor, tiene que darle la lluvia, tiene que darle el viento. Y todas esas situaciones exteriores van haciendo que la fruta cobre un color, un peso adecuado, un sabor adecuado. Ella era el fruto de las diferentes pruebas y luchas que pasaban en su vida. A veces nosotros despreciamos la lucha. Yo no puedo ser fiel porque tengo muchas luchas, hermano. Si la lucha es lo que nos hace fiel. Y claro, porque el fruto viene a través, en el campo, nosotros íbamos al campo, y yo me acuerdo bien, el hermano Neri, hoy ya partió con el Señor el hermano, vivía en el medio del monte, hermano, íbamos a dar la palabra ahí.
y tenía un árbol de naranjas. Yo le estoy hablando allá por el año 2002. Y fui y yo agarré nomás una hermosa naranja y saqué y comí así, estaban agrias. Y me dice, hermano, ¿no sabe por qué? Porque todavía no heló. Espere que le agarre la helada, dice. Y me hizo pensar tanto, hermano. Bueno, después fui un día, había helado, todo blanco estaba el campo. Hermano, fui y probé la misma naranja, dulce era, hermano. Cómo la naturaleza nos enseña. Y así también fue con Israel. Dios le dio todo a Israel, pero ellos no quisieron tomar todas las circunstancias, todas las cosas que Dios hacía de la mano de Dios. Entonces iban a los ídolos y el proceso en su vida nunca se completaba. De ahí que dieron uvas silvestres. La carne da fruto también. Nosotros dice la palabra, manifiestas son las obras de la carne. Y a veces que gente confunde obra con fruto. Pero Dios no confunde, porque el sabor es diferente. Bueno, ¿qué más, dice, podía hacer yo a mi viña? Dice. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer? ¿Y qué más puede hacer Dios por nosotros, hermanos? ¿Que acaso puede venir Cristo a morir otra vez en la cruz? ¿Será que vendrá a darnos más revelación? Bueno, el Señor ha hecho todo por nosotros. Ahora necesitamos aprovechar. Aprovechemos, hermanos, esta oportunidad que Dios nos da. Dios nos da. Y bueno, y dice el verso 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y primeramente, dice, le quitaré su vallado. El vallado era lo que no permitía entrar a los diferentes animales para hacer daño a la viña. ¿Qué está diciendo Dios? ¿A qué se refiere Dios con esto? Dios iba a permitir que venga el enemigo y se lleve su viña. Dios iba a permitir al enemigo que entre. Las naciones iban a entrar. Dios está prediciendo el cautiverio. Dios está diciendo, bueno, yo voy a sacar mi vallado. Por más de 500 años, Dios había mantenido a las grandes naciones fuera de Palestina. Pero Dios dice ahora, yo le voy a mostrar lo que es vivir conmigo y lo que es vivir sin mí. Y será consumida, y aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Así van a traer otras naciones para poblar la tierra. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, dice Dios, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Bueno, Dios esperaba fruto, pero en cambio solamente hubo carnalidad. Bueno, desde el verso 8 hasta el final del capítulo encontramos 6 ayes. Y como dijimos, estos ayes nos hablan de ay, de dolor. No es el zapucay del correntino, que es de gozo. Este ay es del cintazo. Bueno,
Y el primer ay encontramos en el versículo 8. Dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Bueno, el primer ay es por la codicia. El primer ay es por la codicia del pueblo de Israel. En Colosenses capítulo 3, dice en el versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La codicia y la avaricia están ahí, las dos se agarran de la mano y caminan juntas. El codicioso es avaricioso. La codicia es el deseo de querer tener, de tener más, de tener y tener, por supuesto, para sí mismo, sin pensar en el otro, por eso es avaricioso. El avaro también es codicioso, pero no comparte. Y dice la palabra, es idolatría, la acumulación de riqueza. Así Israel, ellos dice juntaban casa a casa. Tenía una casa, bueno, pues dice, ahora quiero otra casa. Y bueno, tenía 2 casas. Entonces dice, pero voy a comprar otra casa más, dice. Y así dice Dios, dice, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Cómo va a ser para vivir en todas las casas? Dice Dios. Bueno, y así es el hombre. El hombre quiere tener por tener, pero no piensa en su prójimo. Compraban las casas, compraban los campos, entonces acumulaban. Y dice verso 9, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Todo esto no le iba a servir de nada porque el enemigo iba a entrar y le iba a sacar todo. Sus casas iban a quedar asoladas. Y dice, y 10 yugadas de viña producirían un bato. Esto era muy poco, 10 yugadas. Una yugada era lo que un buey podía arar en un día de trabajo. Y dice, 10 yugadas solamente haría un bato, un barril. Y un homer de semilla producirá un efa. Y así iba a ser porque Dios no los iba a bendecir. Como dijimos, si Dios no bendice, no hay verdadera bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece. Dice en el Evangelio de Lucas, tenemos un ejemplo, capítulo 12, vamos a ver en el verso 15, y les dijo, hablando el Señor Jesucristo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermano, teniendo un techo sobre su cabeza, un plato caliente de comida sobre su mesa, es suficiente para buscar al Señor. El resto es de pura gracia. ¿Sabe, hermano? No hay excusa para no buscar al Señor. A veces nosotros posponemos buscar al Señor por cosas naturales, porque queremos tener y tener. Deje que el Señor se ocupe de usted. Y también dice el verso 16, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos.
Y dijo, él hablaba consigo mismo. Note que no hablaba nunca con Dios. Esto haré, dice. Otra vez él se responde. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Note cómo le habla también a su alma él. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, coma y bebe y regocíjate. Pero el problema es cuando Dios habla. Pero Dios le dijo. Le confronta con su palabra. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermano, usted puede perder todo lo que usted tiene en la tierra. Usted se puede perder, ¿sabe? Nosotros obtenemos con mucho esfuerzo, pero así se puede perder todo. Y damos gracias porque Dios se encarga de proteger nuestros bienes. Aún nuestros animales, su animalito Dios protege porque es suyo, ¿sabe? Dios tiene en cuenta su plantita que usted planta en su casa y Dios guarda, aunque a veces la hormiga no le perdona. Pero Dios guarda, hermano, porque es suyo, ¿sabe? Pero el problema es cuando nosotros amamos tanto eso que lo ponemos en el primer lugar, entonces es idolatría. Tenemos que trabajar, tenemos que tener nuestras cosas, pero no debemos olvidarnos que primero es el Señor. Primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor. Ese es el orden. ¿Quiere otra vez? Primero el Señor, para que anote. Segundo el Señor, tercero el Señor. Porque lo que tenemos gracias a Él. Hermano, y lo importante no es tener mucho, sino es estar contento con lo que usted tiene. Dios ama al creyente que está contento con lo que tiene. ¿Está contento hoy usted? Amén. Gracias a Dios por lo que tenemos. Si queremos tener cosas, hermano, es para que el Evangelio se expanda. Ese es nuestro deseo. No es solamente, hermano, para que nosotros podamos mostrar qué es lo que tenemos, porque ¿de qué vale? Lo que vale, hermano, es lo que realmente estamos atesorando en este tiempo, que es eterno, un tesoro donde la polilla ni el orín le llega. Por eso damos gracias a Dios. Israel empezó a acumular, tenía ya 5 casas. Y dice Dios, ¿cómo va a ser? Dice, Dios pensaba. Bueno, verso 11, dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Bueno, note aquí, hay otro juicio, otro hay. Y esto nos habla de lo que pasa en el mundo y de lo que pasaba especialmente en el pueblo de Dios. Este juicio es contra aquellos que solo buscan divertirse, así con música. Quizás si se reúnen, bueno, dice, mirá que compré 20 botellas de vino y son 5 nomás. Entonces, si no hay vino, no hay fiesta. Y Dios, note que Dios ve. Porque todo esto hacen, por supuesto, sin tener en cuenta a Dios. Se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y así es el mundo. Nosotros cuando éramos más jóvenes, nos juntábamos y decíamos, a ver, ¿quién lleva el vino? Y bueno, y ahí estábamos, hasta que se terminaba el vino, se terminaba la fiesta. Y bueno, gracias a Dios,
Gracias a Dios que el Señor ha abierto nuestros ojos, pero el mundo vive en esa disolución. El mundo vive en esa disolución. Bueno, vamos a dejar acá para